En la secundaria, traicioné a mi tímido novio Pablo el día de San Valentín por un chico popular que prometía estatus, pensando que el amor verdadero podía esperar, pero años después, su ausencia me persigue como un eco cruel, y lo que descubrí sobre él ayer destrozó mi corazón para siempre. Pablo y yo éramos un par extraño en la secundaria, él con sus libros y yo con mi obsesión por encajar, una relación que comenzó con notas secretas en clase y paseos torpes por el parque, donde su risa tranquila calmaba mi caos interno, aunque mis amigas se burlaban, llamándolo perdedor mientras yo fingía no escuchar. Éramos jóvenes, apenas 16, durante 6 meses, él fue mi refugio, un chico dulce que me escribía poemas y me miraba como si fuera su mundo, pero yo, atrapada en la superficialidad de la adolescencia, soñaba con ser parte del grupo cool, y cuando llegó San Valentín, con sus promesas de popularidad, lo dejé por Javier, el capitán del equipo, sin mirar atrás, dejando a Pablo con el corazón roto y a mí con una vida que pronto se sintió vacía, aunque nunca lo admití hasta ahora. Hace una semana, mientras revisaba fotos viejas en el ático de mis padres, encontré una caja con cartas de Pablo, palabras desgarradoras que escribió después de nuestra ruptura, diciendo que me esperaría porque creía que éramos destino. Y cada línea era un puñal que reabría una culpa que había enterrado bajo años de excusas, porque aunque Javier me dio popularidad, su amor fue fugaz, y terminé sola, preguntándome qué pasó con el chico que dejé ir. Decidí buscarlo, impulsada por un remordimiento que no podía ignorar, y tras rastrearlo en redes sociales, descubrí que vivía a unas horas de distancia, pero su perfil estaba lleno de silencio, sin publicaciones recientes, solo fotos borrosas de paisajes, y una última actualización hace un año que decía, a veces el pasado te encuentra, una frase que me heló porque parecía hablarme directamente, como si supiera que algún día lo buscaría. Llamé a su número, obtenido de un amigo en común, pero solo respondió un buzón de voz con su voz suave, diciendo que estaba fuera por un tiempo, y mientras colgaba, un presentimiento oscuro me envolvió, porque algo en su ausencia digital y esa caja de cartas sugería que mi traición había dejado una marca más profunda de lo que imaginé, y que encontrarlo podría no ser la redención que buscaba. Conduje hasta su pueblo, un lugar olvidado entre colinas, con la caja de cartas en el asiento trasero como un pasajero silencioso que me juzgaba, y cuando llegué a la dirección que me dio el amigo, una casa vieja con pintura descascarada, una mujer mayor abrió la puerta, mirándome con ojos cansados antes de decir, tú debes ser ella, la chica de las cartas, una declaración que me dejó sin aliento porque significaba que Pablo había hablado de mí, incluso después de todo. Me invitó a entrar, y mientras el olor a humedad llenaba el aire, me explicó que Pablo se había ido hace un año, no muerto, sino desaparecido tras dejar una nota que decía, voy a buscarla, y en la mesa junto a una foto suya, había un sobre con mi nombre, escrito en su letra temblorosa, que contenía un mapa garabateado y una línea. Si lees esto, ven al lago, te debo una verdad. El giro me golpeó como un relámpago, porque no solo estaba vivo, sino que me había estado buscando, y la mujer, su tía, añadió que antes de irse, él hablaba de un plan, algo sobre cerrar el círculo, dejando caer que mi traición lo había cambiado, no en víctima, sino en alguien que había construido un misterio alrededor de mí, y mientras sostenía el mapa, supe que seguirlo no sería solo encontrarlo, sino enfrentar lo que mi decisión había desatado en él, un eco de amor y obsesión que me arrastraba hacia un encuentro que temía y anhelaba a la vez. Con el mapa temblando en mis manos y la mirada de la tía quemándome la espalda, me senté en su sala polvorienta, rodeada de recuerdos de Pablo que no reconocía, fotos de él más delgado, con ojos hundidos que no eran los del chico dulce que recordaba. Y mientras ella preparaba té, murmuró que después de nuestra ruptura, él dejó la escuela, se aisló, y empezó a escribir, no solo cartas, sino historias oscuras sobre una chica que lo traicionó, vendiéndolas bajo un seudónimo que ahora era famoso en círculos literarios de terror. La realización me atravesó como un cuchillo, porque esas cartas no eran solo súplicas, sino borradores de un éxito que nació de mi crueldad, y el mapa al lago, un lugar donde solíamos soñar juntos, no era una invitación romántica, sino una escena que él había descrito en su último libro, uno que leí hace meses sin saber que era suyo, donde la protagonista enfrenta a su pasado en un enfrentamiento mortal. Mi traición no solo lo quebró, sino que lo transformó en alguien que usó mi culpa como combustible, y mientras la tía me entregaba el té con una sonrisa triste, diciendo él sabía que vendrías algún día, entendí que no estaba persiguiéndolo para redimirme, sino cayendo en una trampa que él había tejido con años de paciencia, un juego donde mi remordimiento era la carnada, y el lago, el telón de fondo de una venganza que había planeado desde el momento en que lo dejé, dejándome con la certeza de que enfrentarlo no sería sanar, sino pagar un precio que aún no podía imaginar. Decidí ir al lago, conduciendo bajo un cielo gris que parecía presagiar lo peor, con el mapa arrugado en el tablero y mi corazón latiendo con una mezcla de miedo y necesidad. Pero cuando llegué, el lugar estaba desierto, solo el viento silbando entre los árboles y el agua reflejando nubes que se retorcían como fantasmas, hasta que vi una figura en la orilla, no Pablo, sino Javier, el chico por quien lo traicioné. Ahora un hombre desaliñado con una botella en la mano, mirándome con ojos vidriosos que destilaban rencor.
Me gritó que Pablo lo había buscado hace un año, acusándolo de arruinar su vida, y que después de una pelea, Pablo desapareció, dejándole una nota que decía, ella vendrá por mí, y tú lo verás. Una profecía que ahora se cumplía mientras Javier, borracho y furioso, sacaba un cuchillo, diciendo que si Pablo quería cerrar el círculo, él lo terminaría cortándolo por completo. El problema se agravó porque no solo estaba enfrentando el pasado de Pablo, sino el de Javier, cuya vida también se había desmoronado tras la secundaria, y mientras él avanzaba hacia mí, tambaleándose pero decidido, el mapa se cayó al suelo, revelando una línea que no había visto. J la traerá al borde, sugiriendo que Pablo había predicho esto, que había manipulado a Javier para atraerme aquí, y ahora estaba atrapada entre un lago silencioso y un hombre roto que blandía un arma, con la sombra de Pablo planeando sobre nosotros como un director invisible que había escrito este acto final, dejándome sin escapatoria en un guión que no podía reescribir. Mientras Javier se acercaba con el cuchillo, tropecé hacia atrás, cayendo cerca del agua, pero antes de que pudiera tocarme, un disparo resonó desde los árboles, y él cayó de rodillas, gritando de dolor mientras la sangre teñía la tierra, y desde la penumbra emergió una mujer que no reconocí, con un rifle en las manos y una mirada fría que me atravesó, diciendo, tú eres la que lo arruinó todo. Se presentó como Ana, la hermana menor de Pablo, alguien que apenas recordaba de la secundaria, y mientras apuntaba el arma hacia mí, explicó que después de mi traición, Pablo se hundió en una depresión que ella intentó curar, pero que su obsesión conmigo lo llevó a desaparecer tras dejarle un diario con instrucciones. Si ella viene, hazla pagar. El giro loco fue que Ana no solo había leído sus historias, sino que vivía para cumplirlas, y mientras Javier gemía en el suelo, ella me arrastró hacia una cabaña oculta, mostrándome paredes cubiertas de recortes sobre mi vida, fotos mías recientes y un manuscrito inédito de Pablo que terminaba con mi muerte en este lago, un plan que Ana estaba ejecutando con una devoción enfermiza. No era solo Pablo quien me cazaba desde las sombras, sino su hermana, una desconocida que había heredado su odio, y mientras me ataba las manos, su risa resonó con un eco que me heló, porque supe que este no era un encuentro casual, sino el clímax de una venganza que Pablo había delegado, dejándome atrapada en una pesadilla donde mi culpa era el delito y mi castigo estaba siendo escrito en tiempo real, con un final que ella controlaba y yo no podía prever. Con las muñecas atadas y el rifle de Ana a centímetros de mi cabeza, la cabaña se llenó de un silencio opresivo, roto solo por sus pasos mientras revisaba el manuscrito de Pablo, murmurando que mi muerte sería poética, pero entonces Javier, aún vivo y arrastrándose desde la orilla, irrumpió por la puerta, gritando con una fuerza que no esperaba, él me culpó a mí también, loca, y en un movimiento desesperado, se lanzó sobre Ana, haciéndola caer y soltar el arma, dándome una ventana para liberarme mientras ellos luchaban entre maldiciones y sangre. El giro inesperado vino cuando al arrancar las cuerdas, encontré una grabadora en el escritorio de Pablo, y al presionarla, su voz llenó la habitación, no con odio, sino con una súplica. Lucía, si estás aquí, corre, ella no entiende, nunca quise esto. Una confesión que contradecía todo lo que Ana creía, porque Pablo no había planeado mi muerte, sino que había intentado advertirme de su hermana, cuya mente había torcido su dolor en una cruzada propia. Mientras Ana y Javier rodaban por el suelo, peleando por el rifle, corrí hacia la puerta, pero la voz de Pablo siguió, diciendo, fui al lago para olvidarte, no para traerte, y el shock me detuvo, porque significaba que su desaparición no era venganza, sino un escape que Ana había malinterpretado, y ahora yo estaba atrapada en su delirio, con Javier como un aliado improbable que sangraba por una causa que no entendía, y el arma a punto de decidir quién vivía o moría en un caos que Pablo, desde donde estuviera, nunca quiso desatar, dejándome en el borde de una verdad que me salvaba y me condenaba. Con la grabadora resonando en mis oídos y el rifle deslizándose por el suelo, aproveché el caos entre Ana y Javier para correr hacia el bosque, con las ramas arañándome la piel y el eco de un disparo final persiguiéndome, sin saber quién había ganado esa lucha mortal, pero mientras me escondía tras un árbol, jadeando, la voz de Pablo en mi cabeza se mezcló con un crujido cercano, y al girar, vi una figura tambaleante, Javier, con la camisa empapada de sangre, sosteniendo el manuscrito y gritando que Ana estaba muerta, pero que él aún estaba aquí. El final se torció en algo increíble cuando Javier, tosiendo sangre, me lanzó el manuscrito, diciendo, Pablo lo escribió todo, incluso esto, y al abrirlo vi una página final que describía este momento exacto, con mi nombre en tinta fresca, como si alguien lo hubiera añadido después, sugiriendo que Pablo no solo predijo mi llegada, sino que podía estar vivo, observando desde las sombras. La noche se cerró a mi alrededor, con Javier colapsando y el bosque susurrando secretos que no podía descifrar, y mientras sostenía el manuscrito, supe que mi traición había creado un laberinto de venganza y amor retorcido, pero su última línea, ella decidirá el final, me dejó con una elección imposible, buscarlo y arriesgarme a su verdad, o huir y vivir con su fantasma, porque el disparo, la sangre, y el silencio del lago prometían que esto no había terminado, sino que colgaba en un precipicio donde mi próximo paso podía salvarme o destruirme, y Pablo, vivo o muerto, aún tenía la última palabra.
cámara. Actualización: un can pasado 2 días desde que escapé del lago, escondida en un motel barato con el manuscrito de Pablo temblando en mis manos, mientras las noticias locales hablan de un cuerpo encontrado en la cabaña, identificado como Ana, y de Javier, desaparecido tras ser visto herido, dejándome como la única testigo de una noche que no puedo explicar sin sonar loca. Pero anoche, mientras intentaba dormir, un golpe en la ventana me hizo saltar, y al abrirla, encontré una nota clavada con un cuchillo: no corras, Lucía, ya estoy cerca. Mi corazón se hundió, porque la letra era idéntica a la de Pablo, y mientras el pánico me ahogaba, revisé el manuscrito otra vez, descubriendo una página arrancada que no noté antes, reemplazada por un dibujo de mi motel, con mi habitación marcada en rojo, una prueba de que quien escribió esto sabía exactamente dónde estaba, y que mi huida no era un escape, sino un paso más en su guión. El giro vino cuando llamé a mi madre para advertirle, solo para escuchar su voz temblorosa, diciendo que alguien había estado en casa, dejando una foto de Pablo y yo en la secundaria, pero con mi rostro tachado, y cuando le pedí que describiera al intruso, soltó un sollozo y dijo: era él, pero no estaba solo, sugiriendo que Pablo, si estaba vivo, tenía un cómplice, alguien que vigilaba mis movimientos, mientras él tejía esta pesadilla desde las sombras. Las luces del motel parpadearon, y un auto desconocido se detuvo afuera, con 2 figuras dentro que no pude distinguir, dejándome atrapada en una habitación que ya no era refugio, sino jaula, con la certeza de que mi traición no solo lo había roto, sino que lo había devuelto como un cazador con aliados invisibles, y mi tiempo para correr se agotaba en un juego que apenas comenzaba a entender. Actualización 2: con el auto estacionado afuera, y las sombras moviéndose en la penumbra, agarré el manuscrito y salí por la ventana trasera del motel, corriendo hacia un bosque cercano mientras el eco de pasos me perseguía, pero al esconderme tras un árbol, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido que decía: mira atrás, siempre estuve ahí, y al girar, vi a mi mejor amiga de la secundaria, Sofía, emergiendo de la oscuridad con una linterna y una sonrisa que no era amistosa, confesando que Pablo la había encontrado hace un año, contándole todo sobre mi traición, y que ella, resentida por cómo la dejé atrás por popularidad, se unió a él para enseñarme una lección. El giro me golpeó como un tren, porque Sofía no solo sabía de mi culpa, sino que había estado enviando las notas, hackeando mi vida, y mientras me apuntaba con la linterna como si fuera un arma, explicó que Pablo estaba vivo, escondido, y que este juego era su venganza compartida, un plan para arrastrarme al borde de la locura antes de revelarse. Pero entonces, un crujido en los arbustos la hizo girar, y Javier apareció, cojeando y sangrando, gritando que Pablo lo había usado como peón, prometiéndole redención si me llevaba al lago, solo para abandonarlo cuando Ana tomó el control, y ahora, furioso, quería matarlo tanto como a mí. El caos estalló cuando Sofía y Javier se enfrentaron, dándome segundos para correr, pero el manuscrito se cayó, y al recogerlo, vi una nueva línea escrita a mano: Sofía no sabe el final, sugiriendo que Pablo estaba jugando con ella también, y mientras huía, con sus gritos desvaneciéndose, supe que mi traición había creado un nido de víboras, cada una con su propio veneno, y que Pablo, el titiritero, aún tenía un acto final que me esperaba en las sombras. Actualización 3: corrí hasta el amanecer, colapsando en una gasolinera abandonada con el manuscrito como mi única compañía, pero mientras intentaba recuperar el aliento, un camión se detuvo, y el conductor, un hombre mayor con ojos tristes, me ofreció ayuda, diciendo que me reconoció de las noticias como la chica del lago, y mientras subía, temblando, me dio una caja que encontró en su ruta, con mi nombre grabado en la tapa, un regalo que olía a tierra y secretos. Al abrirla, encontré un collar que le regalé a Pablo en la secundaria, junto a una carta que decía: te perdoné, pero ellas no, y una lista de nombres: Sofía, Ana, mi madre, todas marcadas con fechas recientes, sugiriendo que Pablo no solo estaba vivo, sino que había reclutado a las mujeres de mi vida para castigarme. Pero el giro vino cuando el conductor, mirando la carta, murmuró: conocí a un chico como él, dijo que su amor lo traicionó, y confesó que Pablo le pagó para entregarme esto, hace una semana, antes de desaparecer en un auto con una mujer que no era Sofía ni Ana, sino mi madre, cuya complicidad ahora se revelaba como el golpe más cruel. El camión arrancó, pero el hombre añadió que Pablo parecía enfermo, débil, como si este juego lo estuviera matando también, y mientras procesaba que mi madre, mi roca, me había vendido, el manuscrito vibró en mi regazo, y al abrirlo, una página nueva describía este momento, con el conductor y la caja, terminando con: el perdón es mi arma, el tuyo será tu fin, dejándome con la certeza de que Pablo no buscaba matarme, sino quebrarme, y que mi madre, conduciendo a su lado, era la traidora final en un plan que me rodeaba de enemigos que una vez amé, con el camino adelante oscureciéndose mientras el camión seguía rodando. Actualización 4: el camión se detuvo en un cruce desierto, y el conductor, con una mirada que ahora parecía cómplice, me dijo que debía bajar porque él me quería aquí, y antes de que pudiera protestar, vi a mi madre salir de un auto al otro lado de la carretera, con el rostro endurecido por algo más que años, sosteniendo una linterna que iluminó un camino hacia un granero abandonado donde una figura esperaba, y mientras avanzaba, temblando, reconocí a Pablo, no como el chico dulce de mi memoria, sino como un hombre demacrado, con cicatrices y una sonrisa rota que me heló.
Me abrazó, susurrando, te extrañé, pero tenías que sentirlo, y explicó que después de mi traición, intentó olvidarme, pero mi madre, furiosa por cómo lo traté, lo buscó años después, alimentando su dolor hasta convertirlo en este plan, un castigo que ella diseñó y él ejecutó, usando a Sofía, Ana y Javier como piezas. El giro vino cuando sacó un video de mi madre, grabándome en secreto durante años, confesando su odio por mi egoísmo, y mientras lo veía, ella gritó desde la entrada del granero que esto era mi culpa, que mi superficialidad destruyó a Pablo y a nuestra familia, pero entonces, él tosió sangre, colapsando en mis brazos, y sus últimas palabras fueron, ella mintió, yo solo quería verte una vez más, revelando que mi madre lo había manipulado, exagerando mi traición para vengarse de mí, y que Pablo, enfermo y perdido, había sido su títere, no su amo. Con él muriendo y mi madre corriendo hacia nosotros, el granero crujió, y un incendio comenzó desde las sombras, atrapándome con un amor roto y una madre traidora, mientras el fuego lamía las paredes y mi mundo se deshacía en cenizas que no podía detener. Actualización 5, con Pablo sin vida en mis brazos, y el granero ardiendo, mi madre intentó arrastrarme fuera, gritando que aún podíamos salvarnos, pero sus manos temblaban con una culpa que no podía esconder, y mientras las llamas crecían, vi el manuscrito en el suelo, intacto, con una página final que decía, el fuego limpia lo que el amor no puede, una profecía que Pablo escribió antes de saber que moriría aquí, y que mi madre, en su locura había cumplido al prender el fuego para borrar su rastro. Pero el giro final vino cuando Sofía irrumpió, no muerta como creí, sino viva y furiosa, con un extintor en la mano, apagando un camino para sacarme, confesando que Pablo la había liberado de su odio en el lago, diciéndole que me salvara porque aún me amaba, y que mi madre la había atacado después, dejándola por muerta para completar su venganza. Mientras escapábamos, con mi madre atrapada por las vigas que caían, Sofía me dio una grabación de Pablo, hecha días antes, donde pedía perdón, diciendo que mi traición lo quebró, pero que mi madre lo envenenó con mentiras, y que este final era su forma de liberarme, no de castigarme, un sacrificio que ella torció en caos. El granero colapsó, llevándose a mi madre, y mientras las sirenas sonaban a lo lejos, Sofía y yo corrimos, con su voz temblando al decir que Javier seguía vivo, buscándome, y que el manuscrito, aún en mis manos, tenía una última línea borrosa, el perdedor no pierde solo, sugiriendo que alguien más, tal vez él, aún acechaba, y mi redención comprada con sangre y fuego, colgaba de un hilo en un mundo donde el amor y el odio se entrelazaban en una danza que no terminaba, dejándome con un futuro que debía escribir sola, pero no sin miedo.